9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 3 de septiembre de 2018. Como siempre, estamos trabajando en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio, Marilia García y Jessica Varela. En la dirección técnica están César Arteaga y Luis Enrique Delgado. Frente a los micrófonos, quienes habla Argenis Barreto, los saludo a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que también nos pueden ver en rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo, y también en el estado Carabobo, en Radio Puerto Cabello 1290 AM, y en la cuenta de Twitter de la emisora, @RCR750, a través del Periscope, en rcr.tv y en el Periscope. Pueden ver los programas en vivo o en diferido cuando ustedes lo deseen. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, reiteró que el aumento del salario mínimo de 1.800 bolívares soberanos, que en principio comenzó a regir desde el pasado 1 de septiembre, está generando mucha ansiedad y dudas en este sector empresarial, dado que todavía no ha sido publicado este decreto presidencial en Gaceta Oficial. La ansiedad es derivada del hecho de que muchas empresas no lo pueden pagar. Hay muchas empresas que son relativamente pequeñas, cuyo flujo de caja no se puede ajustar tan rápidamente, del flujo de caja derivado de sus actividades operacionales que han venido decayendo, no se pueden ajustar tan rápidamente a poderlo pagar. Y por otro lado, dudas sobre si verdaderamente se va a materializar o no se va a materializar y cómo se va a materializar. Por eso de que se anunció y han pasado 2 semanas y lo ha salido en Gaceta y han corrido muchos rumores de que pues la forma como se va a materializar es que ese ajuste se va a fraccionar entre lo que es el sueldo y lo que es el Zeta Ticket, pero hasta que no terminemos de recibir alguna Gaceta oficial, pues no vamos a saber, ¿no? Que en la medida en que se produzca, independientemente de que se produzca siendo en los 1.800 bolívares el sueldo completo y a eso se le añada el Zeta Ticket, o que los 1.800 bolívares contengan el Zeta Ticket, más allá de que se haga, de cómo se haga, el efecto en términos de inflación que trae es muy, muy grande. A las 7:10 de la mañana de este lunes, Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, enfatizó que el incremento de efectivo en la calle será muy grande tras este incremento salarial y solo servirá para incrementar la inflación. Viviendo en una hiperinflación, esto sería una aceleración muy, muy importante. Ya todos nos hemos dado cuenta de que la inflación al final termina restándonos poder adquisitivo. En cada uno de los otros 14 o 15 aumentos de salario mínimo que ha habido desde principios del año 2017 hasta ahora, pues con cada uno los ciudadanos y los trabajadores han venido quedando más con menor poder adquisitivo. Que sería un salto muy grande, pues traería ese incremento en inflación, con lo cual de aquí a unas pocas semanas tendríamos un efecto de pérdida de poder adquisitivo mucho más acelerada. Así que cualquiera que sea el resultado de su aplicación, pues va a ser un resultado muy, muy perjudicial para el empobrecimiento, o le va a agregar mucho al empobrecimiento que tienen los venezolanos. Por su parte, Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores, también cuestionó que hasta el momento no se haya publicado en Gaceta Oficial el nuevo salario mínimo decretado unilateralmente por el gobierno. Esto es un soberano zaperoco, una soberana falta de respeto. Después de 16 días de los anuncios de Nicolás Maduro, a 11 días hábiles del día de hoy, bueno, no se ha publicado todavía el misterioso salario mínimo, ¿no? Pero lo que sí ha pasado es que ya los empleados públicos y a los empleados del sector privado le pagaron en soberano. O sea, ya nuestro salario fue pagado en soberano y hemos visto cómo nuestro salario en soberano ni siquiera puede adquirir en aquel momento un cartón de huevo a precio soberano cuando estaba con la lista vieja al precio de ahora. Y más que eso, María Alejandra, hay que recordar que a partir del día sábado
se incrementó 4% más del IVA, o sea, estamos hablando del 16%. Pero fíjate, para los que nos escuchan, este salario ilusorio que es 1.800 soberano, que todavía no sabemos si es 1.800 o lo que es, porque no se ha publicado en la Gaceta, lo que sí es seguro es, para que los que nos están oyendo sepan, que de ser ese el salario mínimo, bueno, el sector privado va a tener que descontarle de forma obligada para el gobierno 6.25% de ese salario. ¿Y a qué corresponde eso? Bueno, al seguro social obligatorio, al paro forzoso, al fondo habitacional, y los empleados públicos nos van a descontar 3% más, o sea, el 9.25%. Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores, destacó igualmente a las 7:20 de la mañana de este lunes que es preocupante que hasta la fecha tampoco se conozca oficialmente qué pasará con el cesta ticket o bono de alimentación. Bueno, no, y lo peor de todo esto es la ironía de algunos funcionarios, como el señor Torrealba, que ha dicho el tema de las escalas salariales, porque recuerden muy bien, hay una cosa que el movimiento sindical en este momento tenemos que darnos cuenta, hemos estado esperando para ver cuál es la acción que va a hacer Nicolás Maduro y su equipo, porque no solamente es el tema del salario, que no está fijado imaginario, el tema de los tickets, que es una conquista pues, de siempre de lucha de los trabajadores, que Nicolás pulverizó a través de la bonificación del salario, otorgando 3 veces a veces el ticket alimentario, que eso lo denunciamos aquí en tu programa, en la pulverización de las prestaciones sociales. Hoy por hoy, a partir del 1 de septiembre, las prestaciones sociales quedaron disminuidas absolutamente a lo que tú tenías, ya quedó pulverizado, porque además fueron divididos entre 5 ceros. Entonces, tenemos además una amenaza por parte de algunos funcionarios del gobierno de cambiar las escalas salariales establecidas en las convenciones colectivas, y esas convenciones colectivas la única que la ha discutido es el gobierno. Poco hemos sido los que hemos librado la presión de imponer una convención colectiva y todavía no la homologan, pero el gobierno quiere quebrar a la clase trabajadora, quitándole su beneficio y su conquista y eliminar la calidad de vida. Este lunes, las personas de la tercera edad colmaron desde tempranas horas las agencias bancarias para el cobro de su pensión. Muchos de los pensionados realizaron colas durante horas de la noche, de acuerdo con lo reportado en las redes sociales. 9:08. Froilán Barrios, economista, profesor universitario y dirigente del Movimiento Laborista y del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el sindicato FADES, lamentó la situación que están viviendo los pensionados para poder cobrar sus salarios. Todos vivimos lo que pasó el fin de semana con los pensionados y los jubilados, pues. Sí. Que una semana anterior había dicho que pagaban el sábado, aun cuando fuera fraccionado, pero se le había avisado de que iban a recibir su pensión. Entonces finalmente pues estamos hablando, mira, de 4,5 millones de personas. Fíjate tú la gran injusticia que se cometió, porque gran parte o la mayoría pues depende de eso. Bueno, igualmente anoche estuve viendo el cronograma de pagos de la nómina activa, pues dicen nómina pública y privada, y no se sabe a ciencia cierta pues, si el salario mínimo es a partir del 1 de septiembre, pues ya se debe clarificar que por lo menos semanal o 15 y último es el pago de los 1.800 bolívares soberanos. Ese es el salario que está establecido. Froilán Barrios, economista, profesor universitario, también agregó que la inflación ya está disminuyendo el poder adquisitivo del bolívar soberano. Que más allá de la parte administrativa, ¿no?, que tú bien señalas, el problema es que lo que decía Maduro en su cadena inicial el viernes 17, que se iba a restablecer o se iba a reconocer el valor del trabajo y se iba a rescatar el poder adquisitivo, ya no es tal. Tampoco en solo días, esos tiempos récord, pues en apenas unos días ya la inflación se está devorando ese bolívar soberano. Ya los productos, incluso con las tablas que ha colocado de precios, ya no se corresponden, porque producto de esta política comienza la escasez y bueno, ya se va a disolver, o sea que vamos a llegar a lo mismo. La protesta laboral va de nuevo a continuar porque esa política ha terminado siendo una estafa. Entonces, esa es la realidad.
El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, anunció que como resultado de las asambleas convocadas durante los días 28, 30 y 31 de agosto por el Comité Nacional Intersindical, el paro del gremio de la salud se mantiene activo y se extiende en los 300 hospitales y en los 15.000 ambulatorios que existen en el país. Denunció que tras 69 días de protestas en reclamo de mejorar salariales, dotación de insumos, materiales médicos quirúrgicos y mejoramiento de las instalaciones asistenciales, se han presentado agresiones y amenazas de despidos en contra de los profesionales de la salud. El dirigente gremial pidió que cesen las agresiones que han sido estimuladas por los directores de hospitales, quienes incluso amenazan con despidos. 9:11. Carlos Odoardo Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, reiteró el rechazo de este sector a la forma como el gobierno ha tomado la decisión de regular los precios de estos productos sin tomar en cuenta la cadena de comercialización. Nosotros tenemos unos animales en pie, pero para que esos animales puedan llegar a la casa de ustedes tienen que pasar varias etapas de la cadena. ¿Cuáles? Hay una persona que que tiene unos camiones que siempre tiene algún tipo de contacto con el matadero. Hay muchos productores que tienen contacto directo con el matadero, pero la mayoría no, los medianos y pequeños productores no. Entonces dependen de que esta persona vaya y compre el animal, muchas veces a crédito, y lo lleva a beneficio. A partir de allí se beneficia, pierde la mitad de su peso, después de allí va a una cadena de frío, después nuevamente se transporta antes de las 48 horas preferiblemente. Eso va después a un desposte donde pierde un 35-40% más de su peso, y de los 500 kilogramos que puedan haber llegado en pie, solo quedan unos 160-150 kilogramos para ser consumidos de carne. Es un proceso que tiene frío, beneficio, intermediario, comercializador, transporte, etc. Si alguno queda inconforme con un precio que se intenta regular en una economía que es la más inflacionaria de toda la historia de Sudamérica, por supuesto, se traba la cadena. Eso hace que se desaparezca de manera momentánea la carne en los anaqueles. Sin embargo, Carlos Odoardo Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, destacó esta mañana a través de RCR que a pesar de esta difícil circunstancia, el sector mantendrá su compromiso con el país. Que en el momento en que vuelva la cordura, que se reintegre y se entienda, se reintegre las formas lógicas de hacer las cosas, seguramente ustedes van a encontrar, aquellos pocos venezolanos que tienen acceso a la carne hoy por la falla en el poder adquisitivo van a poder encontrar la carne de bovinos al menos, porque les reitero, lo de FEDENAG es un compromiso y nosotros vamos a seguir trabajando para producir y tratar de hacerles llegar la proteína animal a cada uno de los hogares. Entre tanto, Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica, reiteró que la inflación registrada en el pasado mes de agosto fue superior al 200%. Así lo destacó a las 7:40 de la mañana de este lunes. Una vez que después del viernes de los primeros anuncios por parte del presidente Maduro, la reacción y expectativas en los precios la semana siguiente fue bastante agresiva, sobre todo por el incremento tan estrambótico del salario mínimo, que a pesar de que todavía no hay detalles, pues obviamente era un monto que multiplicaba el salario por 30. Eso tuvo pues un impacto importante en términos de precio en esas últimas 2 semanas de agosto, en el que prácticamente la inflación superó el 100% en esta semana, para terminar pues ubicando la inflación del mes por encima del 200%, lo que hasta ahora, de acuerdo a los cálculos que nosotros venimos haciendo, es la inflación más alta para Venezuela en toda su historia, y justamente los registros del mes de mayo, si mi memoria no me falla, donde tuvimos una inflación de 145%, que hasta ahora había sido el nivel más alto. Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica, enfatizó que los efectos negativos que están generando estas medidas revelan que el gobierno no puede ajustar la economía por decreto. Haciendo aumentos de la eficiencia de las empresas
sin resolver los desequilibrios macroeconómicos, porque obviamente lo que termina ocurriendo es cosas como esta, donde ya prácticamente ese salario, sin haberse cobrado, ya su poder de compra ha mermado significativamente, porque más que lo que el dinero representa en términos del valor nominal, de lo que te digan, esos 1.800 bolívares soberanos, que pueden parecer muchísimo, lo realmente importante es la capacidad de compra del dinero. Y eso efectivamente no se logra vía decreto, sino con reformas profundas que además llevan tiempo en que den resultados. Son cosas que tú obtienes de la noche a la mañana, lamentablemente. 9:16. Ecuador convocó para este lunes a responsables de una docena de países de América Latina para intentar encontrar soluciones regionales a la masiva emigración de venezolanos. El encuentro regional, que tendrá lugar en Quito hasta el martes y será de carácter técnico, congregará a autoridades de Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Bolivia y Uruguay, según la Cancillería. Es por ello que dentro de los esfuerzos para internacionalizar la solución a este problema, se ha invitado al encuentro al ACNUR y a la Organización Internacional de las Migraciones, así como al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial y a la Corporación Andina de Fomento, estos tres últimos como observadores. Entre tanto, el presidente de Brasil, Michel Temer, reitera en un artículo exclusivo publicado hoy en Firmas DF que su gobierno seguirá siendo solidario con los emigrantes que escapan de la crisis que vive Venezuela. Sostiene que Brasil ha actuado con responsabilidad y determinación frente a esta ola migratoria que en nuestro caso tiene más impacto en el estado de Roraima, al norte del país, por el que se calcula que han ingresado unos 60.000 venezolanos a lo largo del último año. Asimismo, garantiza que los hermanos venezolanos que sufren las consecuencias de lo que sucede hoy en su país son recibidos con dignidad en Brasil, un país solidario con una fuerte tradición de acoger a todos los pueblos del mundo y de cumplir sus compromisos internacionales en todos los momentos históricos, apuntó el mandatario. 9:17. Iñaki Anasagasti, ex senador del Partido Nacionalista Vasco, expresó esta mañana a través de RCR su rechazo a las declaraciones que ofreció sobre la crisis que se vive en nuestro país el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, en la gira que realizó la semana pasada por varios países de América Latina. Porque yo había hablado en el pasado con Pedro Sánchez, así como con Zapatero siempre hemos tenido muchos problemas, porque es una persona frívola y que analiza las cosas muy superficialmente y ahora se cree un salvador cuando es parte de la política del presidente Maduro. En cambio, Pedro Sánchez habría mantenido siempre, casi podríamos decir, la misma política de Felipe González, porque Felipe González había sido muy contundente en relación con América porque la conoce y sobre todo porque es una persona sensible que está en contacto con otros presidentes y sabe que la situación de Venezuela es caótica. Yo he atribuido las declaraciones del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la necesidad que tiene para sacar adelante sus presupuestos con el grupo Podemos, que como usted sabe es el grupo que lidera Pablo Iglesias, que desgraciadamente fue asesor del gobierno de Maduro y uno de sus compañeros del partido Monedero incluso tuvo, creo que, despacho en el Palacio de Miraflores, ¿no? Y lo atribuyo a eso, no a que él conoce muy bien la situación de Venezuela y sabe que esa situación no se puede mantener durante mucho tiempo. En otras informaciones tenemos que el abogado Carlos Guevara, integrante del equipo de asesores de la defensa del diputado Juan Requesens, afirmó que en este caso se está violando el Estado de Derecho que establece la Constitución Nacional en este tipo de casos. Debemos señalar que aquí en esta circunstancia, por múltiples razones, y hace mucho tiempo, no solamente con este hecho, sino con otras que más o menos la pública conoce, desde hace cierto tiempo se han venido presentando una violación constitucional. Y bueno, para los abogados es bastante complicado señalar que en este momento prácticamente tenemos un Estado en el cual no tenemos una constitución a la cual poder acudir o poder señalar o poder argumentar, dado que hay una permanente, continua, flagrante violación constitucional de cualquiera de las disposiciones que tenemos allí.
Recordemos que nuestros constituyentes del 99 señalaron inclusive en el artículo 29 de la Constitución que el Estado estaría en la obligación de investigar cualquier violación de derechos humanos. Y ya vimos por allí un video, ya vimos por allí la forma en la cual fue detenido un diputado de la República, la cual goza de inmunidad parlamentaria, y al violarse su inmunidad parlamentaria hay una violación constitucional, hay una violación legal. Tenemos un organismo que no, en teoría no legisla, pero sí legisla, que es una Asamblea Nacional Constituyente, que es quien hace un allanamiento de esta inmunidad, y tenemos un Tribunal Supremo que es quien le solicita el allanamiento a ese órgano que en la Constitución no existe. El abogado Carlos Guevara señaló que al parlamentario Juan Requesens se le están violando sus derechos al mantenerlo incomunicado. Ha sido imposible no solamente para la defensa, sino para incluso sus familiares, la cual pues tener un acceso, comunicación que garantiza no solamente esta Constitución, sino los pactos de derechos humanos universales que tiene válidamente suscrito la República, lo cual, si consideramos la interpretación constitucional que en algún momento hizo la Sala Constitucional en varias de sus sentencias, las normas de derechos humanos son de lo que denominadas normas de constitucionalidad y normas del bloque que integran el bloque de la Constitución, que incluso son de aplicación preferente de acuerdo a esa misma Constitución en su artículo 23. Obviamente ahí hay una violación de derechos humanos, no ha habido la posibilidad de poder contactar, y como tal pues no ha habido el señalamiento de poder generar una estrategia sobre este punto. 9:22 minutos, es tiempo de ir a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery ampliamos nuestros espacios del Hotel Ávila de San Bernardino y ahora también estamos en el Hotel Alex de la Candelaria. Visita nuestra exhibición y disfruta de los nuevos espacios. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Te gusta disfrutar de un buen coco? En una rica cocada, agua, helado o galleta. Acércate a Coco Factory en Valencia, La Victoria, Los Teques, La Rosaleda, Santa Mónica y ahora en Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. No hay paraíso. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. El cáncer de cuello uterino es evidentemente una patología maligna que se desarrolla a nivel del cuello del útero. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. La hiperactividad se traduce en excesiva actividad motora, que son estos niños que están en continuo movimiento, corren, saltan, muchas veces cuesta que puedan respetar los límites. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve con 25 minutos. En materia internacional tenemos que hoy está previsto que el gobierno de Argentina anuncie un paquete de medidas económicas para frenar el déficit público. Los detalles de esta información con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. El gobierno deberá anunciar un fuerte incremento de las retenciones a las exportaciones y frenará la rebaja que había concedido a los aportes patronales. Ambas medidas tienen un objetivo común: incrementar rápidamente los ingresos y con ello combatir el déficit público que debería
debería situarse en 1,3% del Producto Interno Bruto el año entrante y que propone ahora llevarlo a 0,4%. No está claro si decidirá restaurar el impuesto al turismo y si impondrá nuevos impuestos a los contribuyentes, pero el gobierno ha hecho saber que procederá a un fuerte ajuste en diversos ministerios, entre otros el de la Cultura y el de Ciencia y Tecnología. El firme apoyo del FMI al gobierno de Mauricio Macri no ha bastado para parar la corrida cambiaria y el aumento de la desconfianza entre la población, razón por la cual el Banco Central incrementó la semana pasada la tasa de interés al 60%, hoy la más alta de América Latina. El ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central viajan hoy a Washington para pedir al FMI acelere la entrega del préstamo de 50,000 millones que en principio debe extenderse hasta el 2021. El Producto Interno Bruto deberá contraerse este año y el próximo cuando se celebren elecciones presidenciales. La prolongación de la crisis sería fatal para las ambiciones del presidente Macri de reelegirse. Ahora nos vamos a Brasil, donde un enorme incendio devoró ayer domingo los 200 años de historia del Museo Nacional de Río de Janeiro, una de las joyas culturales más preciadas del vecino país, con un acervo de más de 20 millones de valiosas piezas. Más detalles en el siguiente reporte. Efectivamente, entre las piezas más valiosas que contiene este museo está una colección de momias egipcias y otra de arte y artefactos greco-romanos, así como colecciones de paleontología que incluyen el esqueleto de un dinosaurio hallado en la región de Minas Gerais, así como el más antiguo fósil humano hallado en el actual Brasil, bautizado Lúcia. 5 horas después de que se desatara el incendio, los bomberos lograron sofocar gran parte de las llamas, pero actualmente no se sabe precisamente qué es lo que queda en el museo, que fue fundado en 1818, creado por el rey Juan VI. Es uno de los museos más antiguos de Brasil, también fue residencia oficial de la familia real y era una importante institución científica, y precisamente la indignación crece entre los investigadores, los profesores, los alumnos de la universidad, que era la entidad que gestionaba el museo. Algunos de ellos convocaron para este lunes una manifestación de protestas frente al edificio. 9:28, estamos finalizando, pero tenemos servicios públicos. Para Mari Taboada, se solicitan donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan colaborar se pueden dirigir al Banco de Sangre Municipal que está detrás del Hospital Vargas. El número de contacto 0414-259-2037. Si finalizamos, será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos